Hola a todos, nakamas de la narrativa. Bienvenidos a Kitsune Fanfics, donde las historias cobran vida y los sueños se convierten en aventuras épicas. Prepárense para una historia llena de acción, estrategia y emoción, donde Midoriya reescribirá su destino y demostrará que ser un héroe va más allá de la fuerza bruta. Así que acomódense, denle like, suscríbanse y acompáñenme en esta gran aventura. Bienvenidos a un fanfic épico de My Hero Academia. ¿Y si Izuku Midoriya hubiera nacido con un quirk basado en la Ope no Mi de One Piece? En esta historia alternativa, Izuku no es un chico sin poderes, sino que posee un quirk médico cirujano con capacidades que desafían la lógica. Desde su infancia, aprende a controlar sus habilidades, entrenando su mente y su cuerpo para convertirse en un héroe capaz de salvar vidas, y de enfrentarse a cualquier enemigo que se interponga en su camino. ¿Qué te espera en esta historia? Estrategia, batallas intensas y un desarrollo profundo de personajes. Un Izuku más decidido, más fuerte y con una visión única del heroísmo. Nuevas habilidades, nuevos desafíos y un destino que cambiará la historia. ¿Y qué relación nacerá entre él y cierta prodigio de la OA? Importante. Este fanfic es de mi propiedad y es una historia original basada en el universo de My Hero Academia. Todos los derechos de My Hero Academia y One Piece pertenecen a sus respectivos creadores. Este es un trabajo hecho por fans, sin fines de lucro, con el único propósito de entretener. Si amas My Hero Academia, One Piece y las historias con un desarrollo profundo, este fanfic es para ti. No olvides suscribirte y seguir esta gran aventura. My Hero Academia Boku no Hero One Piece Fanfic Anime Manga Izuku Midoriya Ope no Mi Epic Story Erotime. Desde el suelo me levanto para darte, continúa pides que cuenta victoria. El dolor no me va a detener, mi destino es marcar la victoria. Las sombras intentan quebrarme, pero el fuego en mi alma arde. No importa cuántas veces caiga, volveré, nadie me para. Voy a rugir como un trueno, alza mi voz hasta el cielo. Nada es más fuerte que un sueño que arde dentro de mi pecho. No hay cadenas, no hay miedo, soy la luz en el fuego. Voy a luchar hasta el final, no me rendiré jamás. El destino me puso barreras, pero yo nací para romperlas. Cada herida es solo un recuerdo que prueba que sigo en el juego. No dejando de ser, mi destino es marcar la victoria. Mi cuerpo la victoria. Voy a rugir como un trueno, alza mi voz hasta el cielo. Nada es más fuerte que un sueño que arde dentro de mi pecho. No hay cadenas, no hay miedo, soy la luz en el fuego. Voy a luchar hasta el final, no me rendiré jamás. Mi camino sea oscuro y cruel, mi corazón aún brilla con fe. No estoy solo, hay voces que creen, me alientan a nunca ceder. Voy a rugir como un trueno, alza mi voz hasta el cielo. Nada es más fuerte que un sueño que arde dentro de mi pecho. No hay cadenas, no hay miedo, soy la luz en el fuego. Voy a luchar hasta el final, no me rendiré jamás. Y cuando todo termine al fin, mi eco quedará aquí. Un legado, una historia sin fin, el sueño nunca morirá en mí.
El camino del héroe. El segundo día en la UA comenzó como cualquier otro, pero esta vez había una extraña tensión en el aire. Cuando Izuku y sus compañeros de la clase 1A llegaron al campus, fueron recibidos por un mar de periodistas que se agolpaban frente a las puertas, cámaras y micrófonos en mano. Los flashes de las cámaras iluminaron la entrada mientras los periodistas hacían preguntas a los estudiantes que pasaban cerca. ¿Es cierto que All Might será el nuevo profesor de la UA? Gritó un periodista con su micrófono extendido hacia Izuku, que se detuvo momentáneamente sorprendido por la repentina atención. ¿Qué tipo de clase dará All Might?, preguntó otro, a pocos pasos de Izuku. Izuku, un poco nervioso por toda la atención, intentó esquivar las preguntas mientras su rostro se sonrojaba ligeramente. ¿Es verdad que van a recibir entrenamiento especial directamente de él?, insistió una periodista, mirando fijamente a Izuku y sus compañeros. Varios de sus compañeros de clase, al igual que él, parecían sorprendidos y algo incómodos con la situación. Mientras algunos trataban de ignorar las preguntas, Bakugo, que se encontraba a un lado, soltó un gruñido irritado y se adelantó. ¿Por qué no se largan de una vez?, gritó, claramente molesto por la interrupción. Es una escuela, no un circo. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Aizawa apareció en el umbral, con su mirada feroz que inmediatamente hizo que los periodistas se quedaran en silencio. Sin decir una palabra, simplemente caminó hacia ellos, como si no los viera. ¿Qué hacen aquí?, dijo Aizawa, su tono frío y directo. Esto es una academia, no un lugar para su espectáculo. Lárguense de aquí antes de que cambie de idea. Los periodistas, sorprendidos por su aparición, comenzaron a murmurar, pero Aizawa no les prestó atención. Avanzó hacia la entrada, y uno de los periodistas intentó apresurarse para entrar al campus con la esperanza de obtener una respuesta directa. Pero Aizawa, con su típica indiferencia, golpeó las puertas, que se cerraron de inmediato con un sonido seco. Los periodistas que intentaban acercarse se quedaron fuera, con una mezcla de frustración y admiración por la rápida respuesta de la seguridad. Uno de los periodistas, con la cara arrugada de indignación, se acercó a otro mientras observaba las puertas cerradas. Vaya, no pensé que las puertas de la UA fueran tan seguras, comentó, mientras se ajustaba su cámara. Parece que entrar aquí no es tan fácil. La situación quedó rápidamente bajo control, pero el ambiente seguía cargado con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Los estudiantes, aunque aliviados por la intervención de Aizawa, sabían que el día sería bastante diferente al que habían imaginado. Izuku caminaba por los pasillos de la academia, sintiendo como el ambiente a su alrededor vibraba con energía. Sus compañeros de clase también parecían compartir esa sensación de anticipación, como si estuvieran a punto de experimentar algo increíble. Hoy debe ser un día lleno de entrenamiento, pensó con emoción, recordando la intensidad del día anterior. Cuando llegó al aula de la clase 1A, la emoción dentro del salón era evidente. Hoy sí nos pondrán a prueba, exclamó Kirishima, estirándose en su asiento con entusiasmo. Seguro nos toca algo increíble. No pueden hacernos esperar más, añadió Kaminari, golpeando la mesa suavemente. ¿Se imaginan si hoy nos enseñara otro héroe famoso?, comentó Zero, con los ojos brillando. Tal vez veamos una demostración en vivo. O podríamos tener otra batalla como la de ayer, agregó Mina, moviendo las manos con energía. Eso sí sería increíble. Izuku sintió un escalofrío de emoción. La UA era la mejor academia de héroes, y si algo había aprendido hasta ahora, era que no perderían el tiempo en cosas aburridas. Nos entrenarán en combate, tal vez incluso en tácticas avanzadas. Sin embargo, en cuanto sonó el timbre y entró el primer profesor, la ilusión de todos se desmoronó. La puerta se deslizó y apareció Cementos. Buenos días, clase 1A. Saludó con su tono relajado. Hoy comenzaremos con literatura heroica y análisis de casos históricos. La energía en la sala se desplomó de inmediato. Literatura, murmuró Kaminari, con una gota de sudor en la frente. Pero no íbamos a entrenar, susurró Hirou, con incredulidad. Cementos continuó como si nada. Estudiaremos cómo la sociedad ha representado a los héroes a lo largo de la historia y cómo estos relatos han influenciado el heroísmo moderno. Izuku parpadeó.
Bueno, supongo que la historia de los héroes también es importante. Intentó concentrarse en la lección, pero pudo notar que muchos de sus compañeros estaban notablemente decepcionados. El siguiente profesor en llegar fue Ectoplasm, quien enseñaba matemáticas aplicadas a combate. Los cálculos son esenciales en el trabajo heroico, explicó con su tono rígido. Un error en la distancia de un salto o en la velocidad de un ataque puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La clase era útil, pero seguía sin ser entrenamiento práctico. Luego, en historia, apareció Midnight, con su carismática personalidad. Ser héroe no es solo pelear, exclamó, apoyando una mano en su cadera. También deben conocer el impacto de las leyes y la evolución del sistema de héroes a lo largo del tiempo. Los estudiantes ya no sabían cómo reaccionar. Cuando llegó la hora del almuerzo, la emoción con la que habían llegado a la escuela había desaparecido por completo. Esto no es lo que esperaba, dijo Kaminari, dejando caer la cabeza sobre la mesa. Es como una escuela normal, pero con héroes enseñando, murmuró Mineta, con frustración. No es que no sean importantes las clases, pero esperaba más entrenamiento, admitió Zero. Izuku los entendía. También había esperado que cada día en la UA fuera un constante entrenamiento físico y táctico. Pero, al mismo tiempo, sabía que la educación teórica era crucial. Yo creo que tiene sentido, dijo finalmente. Para ser héroes, también necesitamos conocimiento, no solo fuerza. Uraraka asintió con él. Sí, pero igual pensé que hoy sería más emocionante. Ida, como siempre, se mantuvo firme en su postura. No debemos menospreciar la educación. La UA nos está preparando en todos los aspectos, y eso nos hará héroes más completos. A pesar de sus palabras, era evidente que la mayoría seguía esperando algo más emocionante. Y entonces cuando regresaron al aula después del almuerzo, la puerta se deslizó con un sonido seco. Aizawa entró. El ambiente cambió de inmediato. Aizawa-sensei, susurró Uraraka, con emoción. Izuku enderezó su postura. Si Aizawa estaba aquí, quizás finalmente tendrían una prueba física. Sin embargo, el maestro miró a la clase con su expresión característica de agotamiento y desinterés. Hoy no entrenaremos. Toda la clase se desplomó emocionalmente. ¿En serio?, se quejó Kaminari. Pero pensé que... empezó a decir Kirishima, pero se detuvo cuando Aizawa lo miró. Si quieren entrenar todo el día sin pensar, deberían haberse unido a una agencia de héroes en lugar de una escuela, dijo, sin rodeos. Aquí no solo enseñamos a pelear. Necesitan desarrollar otras habilidades para ser héroes profesionales. Silencio. Pero hoy sí haremos algo importante, continuó, con su tono seco de siempre. Vamos a elegir al representante de la clase 1A. Los estudiantes se miraron confundidos. ¿Eh?, preguntaron varios al mismo tiempo. ¿Un representante de clase?, murmuró Uraraka. Pensé que eso solo pasaba en escuelas normales, agregó Zero. Aizawa suspiró, irritado. Incluso en una academia de héroes, alguien tiene que tomar decisiones y actuar con liderazgo. Su mirada recorrió el aula. Los héroes trabajan en equipo. Un líder puede marcar la diferencia entre la victoria y el fracaso en el campo de batalla. Por eso, vamos a elegir a uno. Kirishima sonrió con emoción. Eso significa que el representante será el rostro de la clase 1A. Yo quiero serlo, exclamó Kaminari, levantando la mano. Yo también, dijo Mina. En cuestión de segundos, casi todos comenzaron a ofrecerse. Incluso Bakugo sonrió con arrogancia. Obviamente, yo soy el mejor para el puesto. Izuku observó el caos con una mezcla de emoción y duda. Ser representante no es solo un título, es una gran responsabilidad. Antes de que la discusión escalara más, Iida levantó la mano con determinación. Propongo que votemos. La clase se detuvo. ¿Votar?, preguntó Uraraka. Exacto, asintió Iida. Si queremos elegir a nuestro representante, debemos hacerlo de manera democrática. Aizawa suspiró de nuevo. Hagan lo que quieran, pero terminen rápido. La elección estaba en marcha. Izuku sintió un escalofrío al darse cuenta de que tal vez tenía una oportunidad. La votación transcurrió rápidamente, y aunque al principio la clase estuvo llena de caos, pronto se calmó cuando Iida propuso hacerlo de manera ordenada.
Cuando se revelaron los resultados, Izuku se sorprendió al ver que había ganado, y no por un margen pequeño. Sin embargo, no era un resultado completamente inesperado para él. Había estado más seguro de lo que pensaba y, aunque su modestia seguía presente, algo dentro de él había cambiado. La responsabilidad que venía con ese cargo ya no le asustaba tanto. Izuku, lo lograste, eres el presidente de la clase. Dijo Uraraka con una gran sonrisa en su rostro. Esto es increíble. Sabía que tenías lo que se necesita. Comentó Kirishima con entusiasmo. Bakugo, sentado en su lugar, frunció el ceño, molesto, y miró a su alrededor con disgusto. ¿Qué tal si no hacen tanto escándalo? Gruñó, su mirada fija en el suelo mientras su única mano levantada había sido la de él, votando por sí mismo. No le sorprendió el resultado, pero eso no significaba que le gustara. Aizawa observó la escena con indiferencia. Izuku, eres el presidente. No es solo un título, recuerda que tendrás que tomar decisiones difíciles. Dijo, sus ojos fijos en él. Izuku, aunque con una mezcla de nerviosismo, también sentía una confianza creciente. No era solo que había sido elegido por sus compañeros, sino que había demostrado a sí mismo que era capaz de manejar lo que venía. Pero la elección de la vicepresidencia aún no había sido tomada. Ahora, necesitamos elegir al vicepresidente. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Dijo Aizawa, mirando a la clase. Un par de estudiantes levantaron la mano, pero todos se callaron rápidamente cuando Momo Yaoyorozu se puso de pie. Propongo que Momo sea la vicepresidenta. Es una persona con gran inteligencia, organización y liderazgo. Creo que sería la mejor opción para el cargo. Dijo Izuku, con seguridad en su voz, mirando a Momo con una sonrisa sincera. El resto de la clase, sorprendidos por la propuesta de Izuku, asintió rápidamente. Nadie había dicho nada al principio, pero al ver la seguridad con la que Izuku había hablado, la mayoría coincidió. Momo, un poco sorprendida, miró a Izuku y luego asintió tímidamente. Gracias, Izuku. Respondió con una sonrisa suave. No soy tan confiada en estas situaciones, pero agradezco tu apoyo. Estaré ahí para ayudarte en lo que sea necesario. Izuku sintió una ligera calidez al ver cómo Momo aceptaba el puesto. Había algo en su actitud que le transmitía seguridad, algo que complementaba su propia determinación. El resto de la clase aceptó la decisión por unanimidad, y Momo fue oficialmente nombrada vicepresidenta. Sin embargo, hubo un pequeño momento entre ellos que no pasó desapercibido. Momo se acercó a Izuku una vez que la clase empezó a dispersarse. ¿Estás seguro de que estaré bien como tu vicepresidenta? Preguntó Momo, su rostro lleno de una ligera preocupación, pero también confiada por el apoyo de Izuku. Izuku la miró con calma, ahora con una sonrisa que reflejaba su creciente confianza. Lo estoy. Sé que podemos hacerlo juntos. Respondió con firmeza. Momo sonrió agradecida y luego, antes de que ambos se separaran, Izuku dijo en voz baja. Gracias por confiar en mí. Estoy seguro de que juntos seremos un buen equipo. Momo sonrió más ampliamente, sintiendo que, de alguna manera, el peso de la responsabilidad se hacía más ligero con el apoyo de Izuku. Ambos se fueron por caminos separados, pero Izuku sentía que había dado un paso importante, no solo como presidente, sino también como alguien capaz de inspirar confianza en los demás. El timbre del almuerzo sonó, y los estudiantes de la clase 1A se dirigieron a la cafetería, aliviados por la oportunidad de relajarse después de la breve pero intensa confrontación con los periodistas. La cafetería estaba llena de estudiantes de diferentes clases, todos charlando entre ellos y disfrutando de su descanso. Izuku se sentó con sus amigos en una mesa, pero no pudo evitar notar que el ambiente estaba más animado que de costumbre. ¿Alguien más se siente raro con todo esto? Preguntó Kirishima, mirando a su alrededor mientras se sentaba junto a Izuku. Sí, esas cámaras fueron demasiado. Respondió Mina, revolviendo su comida. ¿Es que siempre están aquí? Parece que sí, pero esto está un poco fuera de control. Agregó Zero, cruzando los brazos. Y todo por las clases de All Might. Izuku asintió, su mente aún en los eventos de esa mañana. Sabía que la fama de All Might era grande, pero la atención que estaba recibiendo la UA era completamente inesperada.
¿Qué creen que estará pasando ahora?, dijo Kaminari con curiosidad. ¿Será que All Might ya comenzó a dar clases? Aún mientras discutían sobre el tema, la conversación pronto se desvió a algo más personal. Las votaciones. Oigan, ¿quién votó por quién?, preguntó Ida, mirando a la mesa con interés. Sé que todos querían ser el representante, pero ¿quién realmente votó por mí? Yo te voté, Ida, respondió Uraraka con una sonrisa. Creo que serías un buen líder para la clase. Yo también te voté, dijo Momo, asintiendo. Tu capacidad para organizar y tu sentido del deber son realmente impresionantes. Izuku, que había estado escuchando, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Mientras él y los demás discutían, Bakugo miraba la conversación desde su lado, resoplando de frustración. No importa quién votó por quién, gritó Bakugo, levantándose de su asiento. Yo soy el mejor líder. Mi voto es el único que cuenta. Todos los demás lo miraron, algunos con incomodidad, otros con diversión. La tensión en la mesa se sintió por un momento, pero pronto el grupo volvió a relajarse. Izuku sonrió tímidamente, ya habiendo decidido que su voto había sido por sí mismo. Aunque no lo había expresado abiertamente, había tomado una decisión clara. Se sentía confiado en lo que podía hacer como representante, aunque sabía que no sería fácil. De repente, la calma que había invadido la cafetería se rompió con un sonido seco. La alarma de la UA resonó por todo el campus, como un recordatorio de que incluso en un día aparentemente tranquilo, algo podía salir mal. ¿Qué significa eso?, preguntó Izuku, levantándose de su asiento rápidamente, su cuerpo instintivamente preparado para la acción. ¿Una emergencia?, dijo Uraraka, con expresión preocupada. Vamos, no es el momento de quedarse aquí, respondió Ida, tomando la delantera. Tenemos que asegurarnos de que todos estén bien. La alarma continuó sonando, haciendo eco en toda la escuela, mientras los estudiantes de la clase 1, corrían hacia las puertas de la cafetería, listos para enfrentar lo que fuera que se avecinara. Izuku sintió como la adrenalina comenzaba a llenar su cuerpo, y con una mirada decidida, se unió al grupo. Este día, que había comenzado tan ordinario, estaba a punto de dar un giro inesperado. Al llegar al pasillo, todos se toparon con un atasco. Los estudiantes de otros cursos también se aglomeraban, algunos visiblemente confundidos por el sonido de la alarma. Los nervios comenzaban a apoderarse del grupo, y las conversaciones aumentaban en volumen. ¿Qué está pasando?, preguntó Uraraka, mirando a su alrededor, claramente preocupada. Un ataque de villanos, exclamó Kaminari, con los ojos muy abiertos y una gota de sudor recorriendo su frente. Podrían haber infiltrado la UA, dijo Mineta, temblando. No estamos preparados para algo como esto. Izuku sentía como el pánico comenzaba a extenderse entre sus compañeros. La alarma había causado una confusión total, y no ayudaba que el caos aumentara con rumores de un ataque de villanos. En ese momento, Momo, que estaba a su lado, se adelantó un poco, mirando hacia afuera con curiosidad. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer a los periodistas, que estaban apostados frente al edificio, agitando cámaras y micrófonos. Algunos intentaban colarse entre las puertas, mientras otros discutían con los guardias de seguridad. Son los periodistas, dijo Momo, con voz baja pero clara, mirando a Izuku. Están aquí para All Might. Izuku, sintiendo que todo cobraba sentido, se quedó quieto por un momento, procesando la información. El pánico se había desatado por un malentendido, pero no era momento de entrar en pánico. Necesitaba actuar rápido. Escuchen, gritó Izuku con voz firme, levantando las manos. No son villanos. Son periodistas. La alarma sonó por error. Nos están confundiendo con una amenaza. Los estudiantes empezaron a calmarse lentamente al escuchar su voz, pero aún se sentía la tensión en el aire. Izuku miró alrededor, buscando una manera de detener el caos antes de que se desbordara. Recordó que su Kirk, la habilidad de crear un espacio quirúrgico, podía ayudar a restaurar el orden. Momo, quédate atrás, ordenó Izuku mientras extendía su mano. Voy a crear un perímetro de seguridad.
Con concentración, Izuku activó su Kirk, creando un quirófano alrededor de un pequeño espacio del pasillo. Los muros de su campo se formaron con velocidad, bloqueando las puertas principales y creando una barrera física que impedía que los estudiantes se aglomeraran o salieran corriendo hacia el caos exterior. La barrera se expandió de manera eficaz, asegurando a todos dentro y aislando a los demás del pánico. Izuku se giró hacia sus compañeros, ahora más tranquilos gracias a su intervención. Mantengan la calma, dijo, más seguro de sí mismo, dirigiéndose a la multitud. Los periodistas ya no podían acercarse, y los estudiantes ya no sentían la presión del caos. A pesar de la alarma, ahora sabían que estaba todo bajo control. Aizawa apareció en el pasillo con su usual expresión de cansancio, pero sus ojos se suavizaron al ver lo que Izuku había hecho. Bien hecho, Izuku, dijo el maestro, en un tono bajo, pero aprobatorio. Izuku, respirando con algo de alivio, desactivó su Kirk y la barrera desapareció lentamente. Los estudiantes respiraron aliviados y comenzaron a relajarse. Momo se acercó a él con una sonrisa. «Realmente sabes cómo manejar una crisis», comentó, admirando cómo había solucionado todo tan rápido. Izuku asintió, sintiendo una chispa de confianza crecer dentro de él. «Gracias, Momo. No hubiera sido posible sin tu ayuda para mantener la calma». La tensión en el aire finalmente se disipó, y la alarma cesó. Aunque la situación había sido un susto momentáneo, Izuku se dio cuenta de algo. Tenía la capacidad de controlar la situación cuando más importaba. Y, por un momento, eso le dio más confianza en sí mismo que nunca. Después de que la alarma se apagara y los estudiantes comenzaran a calmarse, Aizawa observó la situación con una mirada crítica, como siempre. Su gesto no cambió en lo más mínimo, pero la aprobación en sus ojos era evidente. Se acercó a Izuku, que ya estaba ayudando a que todos se tranquilizaran, y le hizo un gesto para que se acercara. «Izuku», dijo Aizawa, con su tono habitual de poca emoción. «Te dejo a cargo de la clase. Llévalos al aula y asegúrate de que todos estén listos para la siguiente actividad». Izuku, sintiendo un pequeño escalofrío por la responsabilidad, asintió rápidamente. «Sí, Aizawa-sensei», respondió con firmeza, decidido a no fallar. Aizawa asintió una última vez antes de marcharse en dirección a la puerta destruida, con un paso seguro pero apresurado. Izuku, ahora con la tarea de guiar a su clase, se giró hacia sus compañeros. «Vamos, chicos. Al aula, rápidamente», les indicó, tomando el liderazgo con más confianza de la que nunca imaginó tener. Momo, quien estaba cerca, se acercó a él y le sonrió, visiblemente orgullosa de cómo había manejado la situación. «Buen trabajo, Izuku», dijo ella, caminando junto a él mientras se dirigían al aula. «Parecías todo un líder». Izuku sonrió ligeramente, agradecido por sus palabras. Al llegar al aula, Izuku se encargó de que todos se sentaran y mantuvieran la calma. Era evidente que muchos todavía se sentían tensos, pero al verlo con una postura decidida, comenzaron a tranquilizarse. Cuando finalmente todos estuvieron sentados y callados, Izuku se acercó al escritorio y, con un respiro profundo, habló con voz firme. «Aizawa-sensei me dijo que después de esta clase, tendremos la última, que es la clase heroica. Nos llevará a un lugar donde aprenderemos sobre rescate. Necesitan estar preparados con sus trajes, así que asegúrense de tenerlos listos». Varios estudiantes asintieron con entusiasmo, sabiendo que una clase de rescate significaba algo más práctico y directo. «Tendremos que esperar media hora después de que terminemos esta clase. Aizawa-sensei nos espera en el patio para la siguiente actividad». Izuku se detuvo por un momento y miró a cada uno de sus compañeros. «Vamos a dar lo mejor de nosotros». La clase se llenó de murmullos emocionados, con algunos estudiantes ya imaginando la aventura que les esperaba. Sin embargo, no todos parecían completamente tranquilos. Algunos aún sentían la presión del incidente con los periodistas, pero la figura de Izuku, ahora más confiada y calmada, ayudaba a que todos tuvieran más seguridad. En ese momento, Aizawa salió del aula sin hacer mucho ruido, dirigiéndose al lugar donde la puerta de entrada estaba completamente destruida. A pesar de la tranquilidad que Izuku había logrado generar, Aizawa no podía dejar de preocuparse por los daños en el edificio.
Una puerta que había sido diseñada para resistir ataques de villanos había sido destruida tan fácilmente, algo que no tenía mucho sentido. Aizawa cruzó el pasillo hacia el área de la puerta destruida, donde varios guardias estaban inspeccionando los restos. El daño era evidente. La puerta estaba completamente desintegrada, y aunque no había rastro de villanos, algo parecía muy extraño. Se acercó a Nezu, quien estaba supervisando la situación con su característico aire de calma, pero con una mirada preocupada. ¿Qué tenemos aquí, Nezu?, preguntó Aizawa, con la voz grave. Esta puerta no es fácil de destruir. ¿Quién podría haber hecho esto? Nezu examinó la puerta rota con detenimiento, sus orejas de animal moviéndose ligeramente mientras pensaba. La puerta fue diseñada para resistir ataques bastante poderosos, incluso los de los villanos más fuertes. No hay forma de que algo o alguien con habilidades comunes haya hecho esto, dijo Nezu, con voz seria, aunque sin perder su calma característica. Esto no tiene sentido. Podría ser que un kit de desintegración esté detrás de esto. Aizawa asintió, pensativo. Es posible. Pero el hecho de que no haya señales de un enfrentamiento o lucha es lo que me inquieta. No hay nada que indique que alguien haya estado aquí luchando o invadiendo el lugar. Algo está muy fuera de lugar. Nezu miró hacia la puerta nuevamente, antes de dirigirse hacia los guardias. Voy a investigar más a fondo. Lo más probable es que haya algo más en juego aquí. Asegúrate de mantener la seguridad reforzada mientras tanto. Aizawa asintió y se alejó, consciente de que este incidente solo era la punta del iceberg. Necesitaba más respuestas, y estaba decidido a encontrarlas. Cuando llegaron a la parada de autobuses, la emoción volvió a llenar el aire. A medida que los estudiantes de la clase 1 se acercaban a los vehículos, Ida, como siempre, se adelantó con su actitud decidida. Formen una fila. En orden y de acuerdo al número de lista. Ordenó con firmeza, ajustándose las gafas y con el brazo levantado, como si estuviera dirigiendo una operación militar. Los estudiantes se miraron entre sí, algunos sorprendidos por la estricta organización de Ida, mientras que otros simplemente suspiraban y obedecían, aunque sabían que este no era el típico momento de formación que se esperaba de ellos. ¿De verdad necesitamos hacerlo de esta forma?, preguntó Kirishima, mirando a sus compañeros con una sonrisa nerviosa mientras se alineaban. ¿Sí? Así es como se hace. Orden y disciplina. Replicó Ida con convicción, mientras todos se alineaban en el orden que él había establecido. Sin embargo, justo cuando Ida estaba por subir al primer autobús, Izuku, que se había acercado con Momo, levantó la mano. Espera, Ida. Dijo, con una ligera sonrisa mientras lo detenía. Dos cosas. Ida se detuvo, mirándolo con algo de confusión, pero sabiendo que Izuku no interrumpiría sin razón. Primero, tú no eres el presidente de la clase. Así que no puedes dar esas órdenes, dijo Izuku con un tono amigable, pero firme. Y segundo, ese no es el autobús que debemos tomar. Es un modelo especial. Los ojos de Ida se abrieron, claramente sorprendidos. Al principio pensó que era una broma, pero luego se dio cuenta de que Izuku no estaba jugando. ¿Qué? Pero yo soy el más rápido. Este autobús es el mejor, estoy seguro de que lo es. Protestó Ida, comenzando a caminar hacia el vehículo, como si ya tuviera todo planeado. Izuku levantó un dedo, sonriendo ligeramente. No, Ida, este autobús tiene una configuración diferente. No es uno de los normales, está diseñado para situaciones de emergencia y tiene más espacio, explicó con calma, mirando el vehículo con algo de escepticismo. Este no es el que nos toca, por eso debemos ir a los otros autobuses. Ida se quedó allí, paralizado por un momento, antes de dar un paso atrás y mirar a Izuku como si acabara de recibir una revelación importante. Ah, claro. Lo sabía. Solo estaba verificando que todos supieran cuál autobús tomar. Dijo, sonriendo nerviosamente mientras trataba de recuperar su compostura. Los demás estudiantes no pudieron evitar reírse entre ellos. Izuku, sin perder la sonrisa, le dio una palmada en la espalda a Ida. Vamos, Ida, vamos al que nos toca, dijo con simpatía, señalando los autobuses estándar que estaban justo a un costado.
Ida, aún avergonzado, asintió y dio media vuelta, caminando con algo de frustración hacia el autobús correcto. Los demás lo siguieron entre risas y bromas, y la clase subió al autobús en orden. Momo se acercó a Izuku, sonriendo ante la escena. Vaya, Izuku, parece que todos esperaban que tú fueras el que llevara la situación. Aunque, lo de Ida fue algo gracioso, comentó con una ligera risa. Izuku sonrió también, mirando a Momo con una expresión divertida. No es tan difícil, Momo. Solo hay que ser un poco más organizado y asegurarse de que todos se sientan cómodos, pero sí. Eso de Ida fue algo inesperado. Dijo, todavía riendo por lo bajo. Con todo resuelto, el grupo se acomodó en los autobuses y el viaje hacia el lugar del entrenamiento de rescate comenzó, mientras los estudiantes de la clase 1A se preparaban para enfrentar el reto que les esperaba. El autobús comenzó a moverse, y con él, el bullicio de los estudiantes de la clase 1A. El grupo estaba algo emocionado, pero también con una ligera inquietud por lo que les esperaba en su entrenamiento de rescate. Algunos trataban de relajarse y disfrutar del viaje, mientras que otros no podían dejar de hablar sobre lo que acababa de suceder en la escuela. Este lugar está a punto de volverse épico, dijo Kirishima, su rostro iluminado con una sonrisa amplia. Miró a Izuku, quien se encontraba en la parte trasera del autobús junto a Momo, mientras los demás ocupaban el resto de los asientos. Estoy esperando que veamos algo impresionante hoy, agregó Mina, asomándose por la ventana con entusiasmo. ¿Cómo se ve el lugar de rescate, Momo? ¿Lo conoces? Momo, que estaba sentada junto a Izuku, asentó mientras hojeaba sus notas en su dispositivo móvil. No, no lo conozco, pero he oído que es un lugar bastante completo, con escenarios de simulación que recrean situaciones de rescate muy realistas, explicó, ajustando sus gafas con una sonrisa calmada. Estoy segura de que tendremos que trabajar en equipo para resolver los problemas, pero también aprenderemos a pensar bajo presión. Izuku escuchaba atentamente, mientras se tomaba el tiempo para observar a su alrededor. El autobús estaba un poco más callado que en otras ocasiones, como si todos estuvieran considerando lo que les deparaba el día. Sin embargo, algunos seguían charlando entre ellos. ¿Creen que Aizawa-sensei será serio durante el entrenamiento?, preguntó Zero, mirando a los demás con curiosidad. Seguro que sí. Aizawa nunca baja la guardia, respondió Uraraka, sentándose con una pierna sobre el asiento mientras miraba por la ventana. Aunque, ¿vieron cómo estaba dormido en su saco de dormir? Es como una oruga amarilla. Me pregunto cómo puede dormir en medio de todo esto. En ese momento, los estudiantes miraron hacia el frente, donde Aizawa se encontraba en el asiento del conductor. Estaba completamente envuelto en su saco de dormir amarillo, con los brazos y las piernas dobladas de manera poco natural, y con la cabeza cubierta por la capucha, haciendo imposible ver su rostro. El saco parecía más un capullo que un saco de dormir normal. ¿No les parece que es un poco raro?, preguntó Hirou con una sonrisa divertida. Como si estuviera más cómodo allí que en una cama. Es Aizawa-sensei. ¿Qué esperaban?, respondió Bakugo, gruñendo mientras cruzaba los brazos con su típica actitud de desdén. No sé por qué se sorprenden, él parece estar todo el tiempo en su propio mundo. Izuku se rió suavemente, observando cómo Aizawa seguía completamente ajeno a todo lo que sucedía alrededor. Aizawa-sensei es único, comentó, sin quitarle la vista a su maestro. Él mismo no podía imaginar cómo alguien podía dormir en medio de tanto ruido y movimiento. Es lo que pasa cuando te conviertes en un profesor tan extraño, comentó Kirishima, soltando una risa nerviosa. Momo, que aún estaba concentrada en sus notas, levantó la vista de repente, como si recordara algo importante. Izuku, ¿te has dado cuenta de que ahora tú eres el presidente de la clase? ¿Cómo te sientes con todo eso?, preguntó, buscando su mirada. Izuku se sonrojó ligeramente, sintiéndose algo incómodo con la pregunta. No era que no estuviera contento, pero ahora que había asumido ese rol, la responsabilidad de ser el líder de la clase comenzaba a sentirse más real. Bueno, aún no me lo creo del todo, la verdad. Pero, aunque me da algo de presión, sé que es algo que puedo manejar. No me voy a echar atrás, respondió, con un toque de determinación en su voz.
Y si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia o ayuda, siempre estaré dispuesto a escuchar. Momo asintió, una sonrisa gentil dibujada en su rostro. Sé que lo harás bien, Izuku. Tienes una gran capacidad para escuchar a los demás, eso es algo que un buen líder debe tener, dijo, dándole un toque de apoyo. En ese momento, los estudiantes empezaron a murmurar entre sí, recordando que estaban en un autobús con un maestro dormido como una oruga amarilla. La conversación siguió con bromas, y todos se relajaron un poco, mientras el autobús avanzaba hacia su destino. Aunque cada uno estaba nervioso por lo que se avecinaba, sabían que juntos podrían enfrentarlo. Izuku, viendo que Aizawa seguía dormido, se recostó en el respaldo del asiento con una ligera sonrisa, pensando en todo lo que tendrían que aprender ese día. De repente, Bakugo, quien no se había mostrado muy participativo en la conversación, soltó un resoplido. Si alguien tiene que tomar decisiones, soy yo. Murmuró con frustración. No sé por qué te eligieron, Deku. Izuku simplemente lo miró con calma, sabiendo que Bakugo seguiría siendo Bakugo. Te prometo que haré todo lo posible para que todos estemos mejor, respondió Izuku, con una sonrisa tranquila. La clase se acomodó mientras el viaje seguía, con algunos en silencio, otros charlando y algunos soñando con lo que les esperaba. Al final del día, todos sabían que sería un desafío, pero confiaban el uno en el otro y en su capacidad para superarlo juntos. El viaje seguía mientras el autobús avanzaba por el camino, y poco a poco, los estudiantes de la clase 1A comenzaron a relajarse por completo. Las primeras tensiones del día se desvanecieron, y una ligera sensación de camaradería empezó a llenar el ambiente. En lugar de estar nerviosos, los estudiantes empezaron a charlar entre ellos sobre lo que les esperaba y, por supuesto, sobre sus quirks. Yo, la verdad, tengo mucho que aprender sobre el control de mi quirk, comentó Uraraka, mirando a Izuku desde el asiento de enfrente. ¿Qué hay de ti, Izuku? ¿Sientes que tienes todo bajo control con tu quirk? Izuku asintió mientras respondía. Sí, más o menos. Todavía tengo que mejorar un montón, sobre todo en situaciones de alta presión. Mi quirk, el quirófano, me permite crear un espacio donde puedo manipular objetos como si fuera un quirófano, pero, a veces me cuesta mantener el control cuando las cosas se complican. Eso suena impresionante. Dijo Mina, con sus ojos brillando. Es como si tuvieras un laboratorio móvil. Deberías usarlos más para sorprendernos. Izuku sonrió con timidez, agradecido por el apoyo de sus compañeros. Sin embargo, la conversación pronto pasó a otro miembro de la clase. ¿Y tú, Kirishima? ¿Qué tal tu quirk? Preguntó Zero, mirando al pelirrojo con curiosidad. Mi quirk es el endurecer. Dijo Kirishima, mostrando su brazo con una sonrisa confiada. Puedo endurecer todo mi cuerpo como una roca. Eso es genial. Exclamó Momo, genuinamente impresionada. Eso debe ser muy útil en combate. Kirishima se rió y asintió. Claro. Aunque a veces me gustaría que fuera un poco más versátil, ¿sabes? Como si pudiera usarlo para otros tipos de ataques. Pero, hace el trabajo cuando se trata de defenderme. Mientras seguían hablando, Tsuyu, quien estaba sentada cerca de la ventana, no pudo evitar hacer una observación directa sobre algunos de sus compañeros. Por cierto, no quiero ser grosera, pero, comenzó Tsuyu con su tono relajado y directo, sin ningún reparo, Bakugo, te veo siempre con esa actitud de soy el mejor. ¿No crees que un poco de humildad no te vendría mal? A veces eres más ruidoso que un sapo croando en la madrugada. Un silencio incómodo se instaló en el autobús, y todos miraron a Bakugo, quien estaba a punto de explotar de ira. Su rostro se enrojeció mientras sus puños se apretaban, pero antes de que pudiera gritar algo, Izuku intervino rápidamente. Tsuyu, eso fue muy directo. Dijo Izuku, con una ligera risa nerviosa. Al ver que Bakugo seguía con la mirada fija en Tsuyu, añadió. Pero, ya sabes, Bakugo, si aprendes a relajarte un poco, podrías sorprendernos aún más. Bakugo refunfuñó, claramente no satisfecho con la intervención, pero antes de que pudiera responder, Tsuyu continuó sin inmutarse. Solo decía que, a veces, las personas que menos gritan son las que realmente impactan.
Aunque tú sigues haciendo ruido, eso ya lo sabemos, comentó Tsuyu, dándole una mirada a Bakugo, pero sin que su tono se volviera agresivo. Era simplemente Tsuyu siendo Tsuyu. Kirishima soltó una risa nerviosa, tratando de romper la tensión. Jajaja, Tsuyu, eres demasiado directa, pero no te falta razón, dijo, mirando a Bakugo con una sonrisa. Bakugo, aunque furioso, simplemente cruzó los brazos y dejó escapar un bufido. No te metas conmigo, Kirishima. Gruñó Bakugo, pero al ver que la conversación había cambiado, decidió no seguir el conflicto. ¿Y tú, Tsuyu? Preguntó Izuku, sonriendo mientras se acomodaba en su asiento. ¿Cómo funciona tu Kirk? Tsuyu le dirigió una sonrisa tranquila, sin ningún rastro de molestia. Mi Kirk es rana. Puedo hacer muchas cosas, como saltar grandes distancias, pegarme a superficies, usar mi lengua como si fuera una cuerda, y cosas así. Pero... todos se rieron al pensar en esa imagen. En ese momento, Aizawa, aún envuelto en su saco de dormir, se movió levemente, emitiendo un pequeño gruñido. Los estudiantes se callaron instantáneamente, temiendo que su maestro pudiera despertar en cualquier momento, pero como siempre, él siguió dormido, ignorando completamente el bullicio. ¿Qué pasa con el resto de nosotros?, preguntó Sato, tomando la palabra. ¿Y mi Kirk? Es bastante simple. Soy fuerte cuando como azúcar, ya lo saben, pero no sé si será útil en el rescate. Me imagino que si tengo que levantar algo muy pesado, estaría listo. Eso es impresionante, Sato. Dijo Mina, con entusiasmo. Lo que importa es que tienes la fuerza cuando más se necesita. El autobús continuaba su camino, mientras la conversación fluía entre los estudiantes, quienes compartían detalles sobre sus habilidades y un poco más sobre sí mismos. A pesar de las tensiones previas, todos parecían disfrutar del momento, sabiendo que los verdaderos desafíos llegarían más tarde, pero por ahora, podían relajarse. Cuando llegaron a la instalación, la emoción de la clase 1, seguía a flor de piel, pero al mismo tiempo, la expectativa de lo que aprenderían estaba en el aire. Aizawa, que todavía estaba empacado en su saco de dormir amarillo, parecía tan relajado como siempre, ajeno a las inquietudes de sus estudiantes. 13, que los esperaba en la entrada, les hizo una señal de bienvenida, pero fue claro que algo no estaba del todo bien. Izuku, al llegar, notó que All Might no estaba allí. Buenos días, chicos. Saludó 13 con una sonrisa cálida. Todos respondieron entusiasmados. ¿Dónde está All Might?, preguntó Ida, como era de esperar de él, con su tono serio. 13 levantó 3 dedos en una señal simple. Izuku, que observaba atentamente, entendió al instante lo que eso significaba. Ah, murmuró, procesando la información. La ausencia de All Might significaba que algo había sucedido y que, de alguna manera, la responsabilidad recaía sobre él. En ese momento, Aizawa despertó, su rostro molesto y cansado se mostró al mirar a 13. «De verdad, All Might. Eres tan irresponsable», gritó Aizawa, su enojo palpable. Luego se giró hacia la clase con una mirada feroz. Bueno, parece que me toca a mí lidiar con esto. Una vez dentro de la instalación, la clase 1, comenzó a explorar las diversas áreas preparadas para los ejercicios de rescate. El ambiente era tenso pero cargado de expectativa. Los alumnos observaban atentamente, haciendo comentarios sobre las diferentes configuraciones de los escenarios y las posibles pruebas que les esperaban. 13 comenzó a explicar algunos de los equipos y herramientas utilizadas en situaciones de rescate, pero su tono serio no pasó desapercibido. Algo estaba por suceder, y todos lo sentían en el aire. De repente, las puertas metálicas de la instalación se cerraron con un fuerte estrépito. El sonido resonó por toda la estructura, y las luces comenzaron a parpadear intermitentemente. Los estudiantes, inicialmente confundidos, comenzaron a murmurar entre ellos. Fue entonces cuando se escucharon pasos en la oscuridad, y un grupo de figuras encapuchadas apareció ante ellos. Los villanos se deslizaban sigilosamente, como si esperaran que todos cayeran en su trampa. La atmósfera se cargó de tensión en un segundo. El ambiente estaba cargado de tensión. Los estudiantes de la clase 1, se habían dispersado, algunos buscando una salida, otros paralizados por el miedo y la sorpresa.
Sin embargo, Izuku, Momo, Ida y Uraraka habían sido los primeros en captar lo que realmente sucedía. A pesar de las máscaras que cubrían sus rostros, la actitud de los villanos era clara. No estaban allí para jugar. Izuku, con su habilidad para percibir lo que ocurría en su quirófano, pudo entender la gravedad de la situación. El resto de sus compañeros aún estaban desconcertados, pensando que solo era parte de una simulación. Fue cuando vio las intenciones de los villanos, la furia y el deseo de acabar con All Might, lo que le hizo actuar con rapidez. Esto no es una simulación. Gritó Izuku a sus compañeros, con determinación en su voz. Son villanos reales. Momo fue la siguiente en reaccionar, recordando rápidamente lo que había aprendido sobre las tácticas en situaciones de emergencia. Ida. Uraraka. Tenemos que mantener la calma. Izuku tiene razón. Ida, con su habitual sentido del deber, no tardó en alinear sus pensamientos con los de sus compañeros, aunque no podía evitar mostrar su preocupación. Villanos. ¿Cómo es posible? Exclamó, pero rápidamente se recompuso. Tenemos que detenerlos. Izuku se acercó a Momo, Ida y Uraraka, y con la confianza que había ido desarrollando, les explicó rápidamente su plan. Voy a utilizar mi Kirk. Puedo transportarlos a todos a mi quirófano y alejarnos de aquí rápidamente. Pero necesitamos mantener la calma. Antes de que pudieran responder, Izuku activó su habilidad. El aire a su alrededor cambió, distorsionándose por la expansión de su Kirk. En un parpadeo, Ida, Uraraka, Momo y los demás estaban dentro de un espacio seguro, dentro de su quirófano, que se había hecho más grande y preparado para situaciones como esta. Mientras tanto, fuera de la sala, Aizawa y la heroína 13 ya se habían puesto en posición de combate. La situación había tomado un giro inesperado, y el peligro real estaba frente a ellos. La tensión en el aire era palpable. Los estudiantes, aún procesando la magnitud de la amenaza, miraban a los villanos con incredulidad. Izuku había logrado mantener a su grupo a salvo dentro de su quirófano, pero sabía que no podrían quedarse allí mucho tiempo. Fuera de su refugio, Aizawa y la heroína 13 estaban preparados para enfrentarse a los villanos, aunque sabían que la situación era extremadamente peligrosa. Fue cuando el líder de la Liga de Villanos, Tomura Shigaraki, dio un paso adelante. Sus ojos, desprovistos de cualquier humanidad, observaban a los héroes y a los estudiantes con una calma inquietante. Bienvenidos al gran espectáculo, dijo Shigaraki con una sonrisa torcida en su rostro. Somos la Liga de Villanos, y estamos aquí con un solo objetivo en mente. Acabar con All Might. Kurohiri, a su lado, apareció como una sombra, su presencia emanando una sensación de desconcierto y miedo. El portal que se abría detrás de él parecía hacer el aire más denso, como si el espacio mismo se doblara ante su poder. Nuestra misión es simple, intervino Kurohiri con voz profunda. Queremos un mundo sin héroes. Y All Might, el símbolo de todo lo que está mal, debe caer. El tercer villano, un monstruo grotesco y aterrador, apareció detrás de ellos. Su figura era deformada, como si fuera una mezcla de humano y máquina, y su rostro era una masa amorfa de carne y metal. Los estudiantes que observaban, incluso desde el quirófano de Izuku, no podían evitar estremecerse al verlo. Izuku, observando desde su espacio seguro, sabía que la situación era más grave de lo que había anticipado. La Liga de Villanos no era una broma, y sus intenciones eran claras. Pero también sabía que no podían quedarse allí a esperar. Tenían que hacer algo. Mientras tanto, Aizawa, que había estado observando en silencio, se giró hacia Ida, que ya estaba tenso y listo para actuar. Ida, necesito que salgas de aquí ahora, le dijo Aizawa, su tono grave y lleno de autoridad. Ve a la sede de la OA y pide ayuda. Diles que la situación ha escalado más de lo esperado. Debemos prepararnos para lo peor. Ida asintió rápidamente, su rostro serio y enfocado. No era el tipo de persona que dudaba en seguir órdenes, pero podía sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sin pensarlo mucho más, comenzó a correr hacia la salida, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Aizawa, mirando a los villanos, se preparó para enfrentarlos. No era el tipo de persona que se rendiría fácilmente. Pero sabía que necesitaba más ayuda para enfrentar a un grupo tan peligroso. Prepárense.
Gritó a sus estudiantes desde el exterior del quirófano, mientras su mirada se endurecía aún más. Esto no es una simulación. Esto es una verdadera batalla. Izuku, observando todo desde su quirófano, sabía que la situación era crítica. Si bien estaba agradecido de haber podido mantener a sus amigos a salvo, no podía quedarse sentado y esperar a que la ayuda llegara. Ya era hora de que saliera de allí y se uniera a la lucha. El aire estaba cargado de tensión. Mientras Iida corría con determinación hacia la salida, el grupo de villanos observaba cada movimiento de los estudiantes. La situación era peligrosa, y no podían dejar que uno de los suyos se escapara sin al menos intentar detenerlo. Izuku, reconociendo la amenaza inmediata, no dudó ni un segundo. Abrió las manos y, con la concentración que lo caracterizaba, activó su quirófano. «Tomen esto», dijo con voz firme mientras comenzaba a expandir su quirófano, abarcando más espacio para cubrir la zona donde Iida estaba a punto de correr. Sin embargo, en ese momento, Kurohiri, con su portal oscuro y ominoso, apareció de repente en su camino, creando una barrera entre Iida y la salida. «¿Dónde crees que vas?», dijo Kurohiri con su voz suave, pero llena de una amenaza latente. Al instante, el portal comenzó a acercarse hacia Iida, listo para arrastrarlo a otro lugar. Izuku, viendo lo que estaba sucediendo, no dudó ni un segundo. Usando su quirófano, hizo que Iida se desplazara rápidamente hacia un lado, evitando que Kurohiri lo atrapara. Pero, al mismo tiempo, tenía que enfrentarse a la amenaza directa del villano. «No dejaré que lo detengas», Izuku gritó con determinación, extendiendo su quirófano y utilizando sus habilidades para teletransportar a Kurohiri a un área alejada, mientras aseguraba que Iida siguiera avanzando sin obstáculos. Kurohiri reaccionó rápidamente, creando más portales a su alrededor, intentando neutralizar a Izuku. Sin embargo, Izuku estaba decidido a proteger a sus compañeros, y con un grito de esfuerzo, utilizó su quirófano para envolver el espacio alrededor de Kurohiri, atrapándolo temporalmente en una burbuja. «Tomen esto». Izuku empujó a Kurohiri hacia un rincón apartado con el poder de su quirófano. Aunque no era una victoria decisiva, al menos le dio tiempo suficiente a Iida para escapar. Kurohiri, atrapado, comenzó a formar portales para liberarse, pero Izuku aprovechó para cerrar rápidamente el espacio a su alrededor, ralentizando al villano lo suficiente para darle tiempo a Iida de alejarse. Mientras tanto, Aizawa, que observaba la escena, no perdió ni un segundo para organizar a sus estudiantes. Con su voz grave y serena, habló con firmeza. «Escuchen todos», gritó Aizawa mientras evaluaba la situación. «Aquellos que tengan una forma de ayudar a la distancia, como los que puedan usar proyectiles o técnicas de largo alcance, háganlo ahora. No permitiré que ninguno de ustedes salga lastimado». La heroína 13, que había estado observando todo desde su posición, asintió y se acercó a Aizawa. «Cuenten conmigo», exclamó 13, mientras sus poderes se activaban para crear una barrera protectora alrededor de los estudiantes más cercanos. Aizawa dirigió su mirada a 13, confiando en que su presencia les daría una ventaja. 13, protege a los estudiantes. Aquellos que vayan a ayudar a distancia, manténganse en lugares altos y cerca de ti para evitar que los villanos puedan alcanzarlos. Necesitamos un plan, y necesitamos que todos estén preparados para lo peor. Los estudiantes asintieron, sintiendo la gravedad de la situación. Izuku, que había logrado contener temporalmente a Kurohiri, vio cómo la batalla se intensificaba. Sin embargo, se sintió más seguro con Aizawa y 13 liderando el campo, sabiendo que podrían tomar el control de la situación. La tensión en el aire aumentaba, con los villanos y héroes a punto de enfrentarse en una batalla que determinaría el destino de los estudiantes. Aizawa, con su mirada decidida, avanzó hacia el grupo de villanos mientras desactivaba su Kirk. Su habilidad para anular los poderes de los demás era fundamental en esta pelea, y él sabía que necesitaba actuar rápidamente. «No permitiré que ninguno de ustedes haga daño a mis estudiantes». Aizawa gritó mientras se lanzaba hacia el grupo de villanos, con su ropa ondeando detrás de él. Su agilidad y rapidez eran sorprendentes, y no dudó en comenzar a pelear contra los villanos más cercanos. Por otro lado, Izuku no dejaba de observar a Kurohiri, quien había comenzado a crear más portales para desplazarse.
Kurohiri se mantenía alerta, usando sus portales para moverse con gran rapidez y evitar los ataques directos de Izuku. Sin embargo, Izuku, usando su quirófano, lo ralentizó aún más, creando burbujas a su alrededor para restringir su movilidad. No te dejaré escapar. Izuku gritó mientras, con esfuerzo, aumentaba la concentración de su quirófano. Las paredes invisibles de su poder comenzaban a rodear a Kurohiri, obligándolo a moverse más lentamente. Kurohiri, consciente de que estaba siendo retenido, usó un portal para intentar escapar, pero Izuku lo anticipó y comenzó a mover el quirófano a gran velocidad, enviando a Kurohiri a otro punto del área, intentando mantenerlo a raya. «Lo tengo», dijo Izuku con un toque de orgullo, pero también de preocupación, mientras veía que Aizawa estaba siendo atacado por los otros villanos. El líder de los villanos, Tomura Shigaraki, observaba la escena con una sonrisa maliciosa. Aunque estaba rodeado de sus seguidores, no parecía estar muy preocupado por la situación. La presencia de Kurohiri y otros villanos fuertes le daba confianza, y estaba dispuesto a ver cómo se desarrollaba todo. Sin embargo, no podía permitir que los héroes se llevaran la ventaja. ¿De verdad creen que pueden ganar?, dijo Shigaraki, mirando a Aizawa con desdén mientras observaba el desarrollo de la pelea. Su tono era calmado, como si estuviera disfrutando cada segundo de la confrontación. Aizawa, a pesar de la amenaza que representaba Shigaraki, no se detuvo. Con una agilidad impresionante, esquivó un ataque de un villano cercano, y al mismo tiempo, su mirada fija le otorgaba un poder mental que anulaba los Kirk de quienes lo atacaban. A medida que se movía, sus movimientos eran calculados y precisos. «No te subestimes, Shigaraki», gritó Aizawa mientras aprovechaba un momento de distracción para desactivar el poder de otro villano que intentaba atacarlo desde un costado. Izuku, viendo que su profesor estaba rodeado y luchando contra varios villanos, decidió que era el momento de ayudar de nuevo. Con rapidez, empezó a utilizar su quirófano para mover a los estudiantes más cercanos a zonas más seguras, y al mismo tiempo, intentaba desestabilizar a Kurohiri. Cuanto más lograba limitar los portales de Kurohiri, más tiempo le daba a Aizawa y a los demás para manejar la situación. «Kurohiri, no puedes moverte, te lo aseguro», gritó Izuku con determinación. Su concentración era total, y aunque el villano intentaba reaccionar, los portales que intentaba crear no tenían el mismo efecto que antes, ya que Izuku estaba controlando el espacio. Aizawa, mientras tanto, había logrado neutralizar a otro de los villanos que lo rodeaban. Con un golpe certero, lanzó a su oponente contra una pared cercana, asegurándose de que no tuviera oportunidad de levantarse rápidamente. «Tomen eso», dijo Aizawa, su tono grave y decidido. No se permitía el lujo de mostrar debilidad. Su mente estaba centrada en la misión de mantener a salvo a sus estudiantes. Los estudiantes, observando la habilidad de Aizawa para manejar la situación, se sintieron motivados. Aunque estaban aterrados, veían que su maestro y la heroína 13 estaban luchando con todo lo que tenían. De repente, Kurohiri, al ver que su libertad de movimiento se veía comprometida, intentó un último esfuerzo para escapar. Usó su poder para crear un portal masivo, pero Izuku reaccionó de inmediato, teletransportándose a su alrededor y rodeándolo aún más. «No te lo voy a permitir», Izuku gritó mientras cerraba el espacio, atrapando a Kurohiri dentro de su quirófano, asegurándose de que el villano no tuviera escapatoria. Aizawa, al notar la valiosa contribución de Izuku, aprovechó la oportunidad para seguir atacando a los otros villanos que estaban fuera de su alcance, mientras Shigaraki observaba con una expresión más seria, reconociendo que los héroes no eran fáciles de derrotar. La batalla no había terminado, pero los héroes tenían una ligera ventaja en ese momento. La batalla continuaba con una intensidad creciente. Izuku, al notar que la situación se estaba volviendo más peligrosa y que Kurohiri no se rendiría fácilmente, decidió cambiar su estrategia. En lugar de depender solo de su quirófano para ralentizar a su oponente, Izuku tomó su espada, que había guardado para ocasiones como esta. La empuñó con firmeza, sus ojos brillando con determinación. «Vamos a jugar en tus términos, Kurohiri», gritó Izuku, mientras se teletransportaba de un lado a otro con velocidad, el filo de la espada brillando en la luz. Su objetivo era claro.
neutralizar a Kurohiri, quien aún intentaba manipular sus portales para crear caos y escapar. Kurohiri se movía rápidamente a través de sus portales, pero no esperaba que Izuku lo siguiera con tal precisión. Cada vez que Kurohiri abría un portal, Izuku ya estaba allí, cortando a través de la distorsión del espacio, y al instante, desapareciendo de nuevo en un parpadeo para aparecer en otro punto. La espada cortaba el aire, creando destellos de luz que confundían a Kurohiri. «No puedes ganar con ese poder», gritó Kurohiri, frustrado, mientras intentaba usar su habilidad para crear un portal más grande y alejarse de la confrontación. Pero Izuku, con su habilidad para teletransportarse, estaba un paso adelante. Lo perseguía sin cesar, cortando los portales y desplazándose rápidamente. Aunque Kurohiri trató de escapar por varias direcciones, cada vez que lo intentaba, Izuku aparecía ante él, bloqueando cualquier intento de fuga. «Es inútil. Te tengo donde quiero», Izuku declaró con un tono confiado. La velocidad y precisión con la que se movía con su espada y su quirófano lo hacían un enemigo formidable. Sin embargo, Kurohiri no era alguien a quien subestimar. Por otro lado, Aizawa estaba completamente concentrado en sus propios combates. La pelea era feroz, pero tenía claro que debía proteger a sus estudiantes y no dejar que ninguno resultara herido. Los estudiantes de la clase 1A, que se mantenían a distancia, comenzaron a usar sus habilidades para cubrirlo de manera eficaz. Momo, con sus creaciones de proyectiles, y Uraraka, usando su habilidad para levantar a los enemigos, creaban una línea de defensa. Aizuku aprovechaba esta cobertura a larga distancia, sabiendo que su profesor y compañeros luchaban con valentía, pero también consciente de que su propia batalla con Kurohiri aún no había terminado. Kurohiri intentó usar otro portal para moverse hacia la zona segura, pero al instante Izuku se teletransportó frente a él, bloqueando su avance. «Tu habilidad no es nada comparada con la mía», Izuku le gritó, confiado y determinado. Con un movimiento preciso, usó su espada para cortar otro de los portales que Kurohiri había creado, y en un parpadeo, apareció detrás de él. Pero Kurohiri, mostrando una habilidad que Izuku no había anticipado, usó uno de sus portales para desplazar a Izuku por una fracción de segundo. Este movimiento desconcertó al joven héroe, pero rápidamente reajustó su enfoque y volvió a teletransportarse, encontrándose en la misma posición. Sin embargo, desde el lado de los villanos, Shigaraki, viendo que sus subordinados no lograban dominar a los estudiantes de la OA, comenzó a perder la calma. El comportamiento agresivo y seguro de Izuku, junto con el hecho de que los estudiantes estaban cubriendo bien a Aizawa, lo enfurecieron. «Malditos mocosos. Esto no es lo que esperábamos», gritó Shigaraki, su frustración palpable mientras observaba cómo sus villanos caían o eran detenidos por los estudiantes. Al ver que Izuku no dejaba de interferir en sus planes, Shigaraki apretó los puños con rabia. La situación se estaba volviendo incontrolable para él. «No dejaré que un maldito héroe de escuela arruine todo. A todos, denle con todo», gritó Shigaraki, mirando furioso a Kurohiri, quien aún intentaba maniobrar con sus portales, aunque con menos éxito. Izuku, al ver la frustración de Shigaraki, redobló su esfuerzo. Sabía que el combate aún no había terminado, pero sentía que la situación estaba en sus manos. Usó su quirófano nuevamente, ralentizando a Kurohiri, mientras su espada brillaba al moverse. Aizawa, mientras tanto, no se detenía. Sabía que no podían permitir que los villanos tomaran el control del terreno, y estaba decidido a seguir luchando hasta el final. Shigaraki observaba con rabia cómo sus subordinados fallaban uno tras otro. La frustración lo consumía mientras sus ojos se llenaban de furia. Su rostro, aunque con una sonrisa torcida, mostraba una rabia contenida que de inmediato se desbordó. «Esto es inútil. ¿Cómo pueden ser tan incompetentes?», gritó, mirando al grupo de villanos que aún no habían logrado derribar a Aizawa. Con una mueca de desprecio, miró a uno de los más débiles de sus secuaces, quien había fallado estrepitosamente en detener a Aizawa. «Sufre las consecuencias de tu ineptitud». En un abrir y cerrar de ojos, Shigaraki se lanzó hacia él, y con un movimiento brutal, sus dedos se hundieron en la carne de su subordinado.
La risa macabra de Shigaraki llenó el aire mientras veía cómo la vida se desvanecía del villano, dejando solo su cuerpo inerte en el suelo. ¿Vas a seguir fallando? Esto es lo que pasa con los inútiles. Declaró, con una calma espantosa, mientras su rostro reflejaba un placer oscuro al quitarle la vida a quien había fallado. Kurohiri observó con algo de incomodidad, pero no podía hacer nada. Por otro lado, Nomu estaba listo para actuar, su cuerpo monstruoso y aterrador brillando en la oscuridad, un coloso de músculos y ferocidad. Shigaraki lo señaló, y Nomu comenzó a caminar hacia Aizawa, quien estaba ocupado luchando contra otro villano. No más errores. Acaba con él. Gritó Shigaraki, mientras Nomu se lanzaba hacia Aizawa a una velocidad sorprendente. Aizawa, que estaba en medio de un combate tenso, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Nomu lo alcanzó en un brutal golpe que lo estrelló contra el suelo. El sonido de huesos rompiéndose resonó mientras el cuerpo de Aizawa se desplomaba, y su brazo izquierdo se quebró con un crujido horrible. La presión del impacto también le rompió 3 costillas, una de las cuales perforó su pulmón. El profesor de lava escupió sangre, retorciéndose de dolor, mientras su respiración se volvía cada vez más agónica. Aizawa. Gritó Izuku, al ver a su profesor caído, cubierto en sangre y con el rostro contorsionado por el dolor. En ese momento, la furia se apoderó de él. Kurohiri, que hasta ese momento había estado luchando con Izuku, observó sorprendido cómo el joven héroe dejaba de perseguirlo. Con un solo pensamiento, Izuku desactivó su quirófano y se teletransportó al lado de Aizawa. La angustia que sentía lo impulsaba a actuar, sin pensar en las consecuencias. A pesar de la situación peligrosa, Izuku no podía quedarse quieto. Con una precisión mortal, utilizó su habilidad para trasladar rápidamente a Aizawa, envolviéndolo en una esfera dentro de su quirófano y teletransportándolo a un lugar seguro, donde pudiera recuperarse mientras lo protegía. Nomu rugió furioso, sin entender del todo lo que había ocurrido. Shigaraki observó el movimiento de Izuku con una sonrisa cruel en su rostro. ¿Vas a salvar a tu maestro?, dijo Shigaraki con una calma macabra. Te arrepentirás de eso. Nomu, ve por él. Nomu no tardó en moverse hacia Izuku, quien aún estaba tomando un momento para asegurarse de que Aizawa estuviera seguro. Sin embargo, en cuanto notó el movimiento de Nomu, se teleportó a un lugar más alto, tomando una posición ventajosa. No dejaré que sigas lastimando a nadie más. Gritó Izuku con determinación, mientras empuñaba su espada, sabiendo que el poder de Nomu era aterrador, pero no podía permitir que su profesor y sus compañeros sufrieran más. Kurohiri, viendo que la batalla se estaba tornando más intensa, intentó intervenir, pero rápidamente se dio cuenta de que Izuku estaba siendo más rápido y eficiente que nunca. No podía permitir que Izuku se interpusiera en sus planes. Kurohiri. Mueve el portal. Gritó Shigaraki, pero parecía que todo lo que hacía no lograba frenar la creciente amenaza que representaba el joven héroe. Izuku, con su espada en mano y su habilidad de teletransportarse, comenzó a atacar con furia, sabiendo que su maestro necesitaba tiempo para recuperarse y que el resto de sus compañeros estaban luchando en la misma batalla. El combate había tomado un giro inesperado. Aizawa, herido gravemente, había quedado fuera de la lucha, pero en su lugar, Izuku había tomado el control del campo de batalla. Su resolución estaba más allá de cualquier duda, y su objetivo era claro: proteger a sus amigos, profesores y la UA. La sala estaba en un caos absoluto. Los estudiantes de la clase 1 observaban con asombro cómo Izuku, con una velocidad sobrehumana, teletransportaba a Aizawa a un lugar seguro. La gravedad de la situación caló hondo en sus corazones. A pesar de que las clases de la OA se basaban en enseñarles a ser héroes, nadie esperaba una lucha tan brutal tan pronto. La sangre de Aizawa, ahora visible en el suelo, solo reafirmaba lo peligroso que era enfrentarse a la liga de villanos. Izuku. Exclamó Nomu, su rostro lleno de preocupación mientras veía a Izuku, que ya se encontraba de pie, asegurando a Aizawa en un espacio seguro a través de su quirófano. Momo se apresuró a acercarse. Déjame ayudar. Sin pensarlo 2 veces, Izuku asintió, y Momo comenzó a usar su propio Kirk para generar los materiales necesarios para estabilizar a Aizawa mientras él comenzaba a recuperarse, aunque aún estaba gravemente herido.
Mientras tanto, 13, quien había estado observando la situación desde el principio, se acercó con una expresión de preocupación y apretó los dientes. Nos están atacando con todo lo que tienen. No podemos dejar que más alumnos resulten heridos, tenemos que actuar rápido. Dijo 13, observando a los estudiantes con urgencia. Sin embargo, los ojos de Izuku se fijaron en otro punto. La atención de Kurohiri se había desviado a la puerta, como si algo estuviera sucediendo. En ese momento, Izuku entendió lo que estaba pasando. No solo él había sentido que algo estaba mal, sino que los villanos ya no se estaban enfocando en ellos. De alguna manera, Kurohiri había entendido que Idia había escapado, y ahora estaba tratando de bloquear la salida. El espacio se volvió tenso y turbio. Pero antes de que pudiera hacer algo, Kurohiri ya estaba dando órdenes. No podemos dejar que se escape. Murmuró Kurohiri, caminando hacia la puerta mientras los portales comenzaban a abrirse y cerrar, dispersando a los estudiantes de la OA. Una oleada de poder cayó sobre la situación, y Kurohiri estaba causando estragos al distorsionar el espacio, enviando a algunos de los estudiantes de la clase a otros puntos de la instalación. 13 intentó detenerlo, lanzando un potente chorro de aire hacia Kurohiri para impedir que moviera más el espacio. Sin embargo, Kurohiri, con una facilidad escalofriante, se teletransportó, esquivando el ataque con rapidez. 13, ¡cuidado!, gritó Izuku, mientras veía el avance de Kurohiri. El villano no iba a permitir que nadie interfiriera en su camino. En ese momento, el portal de Kurohiri se abrió completamente, y la distancia que había entre los estudiantes y la protección de sus profesores se amplió aún más. No podrán detenernos, dijo Kurohiri con una sonrisa burlona, sus ojos brillando con una amenaza palpable. Acto seguido, lanzó un torbellino de distorsión en el espacio, haciendo que 13 quedara atrapada en su propio poder. La escena se desarrolló rápidamente. A pesar de sus esfuerzos, 13 fue derrotada por la manipulación de Kurohiri. Mientras eso sucedía, Izuku gritó el nombre de sus compañeros. Momo. Uraraka. Estén atentos, les dijo, mientras sentía el torbellino de caos girando a su alrededor. Todos estaban desorientados por la distorsión de Kurohiri. 13, que había sido lanzada hacia un rincón por la distorsión del espacio, se levantó rápidamente. Pero en ese momento, la sorpresa la golpeó con fuerza. Kurohiri estaba usando sus portales para dispersar a todos los estudiantes por toda la instalación. El caos que había comenzado con la llegada de los villanos se intensificaba, y el peligro era real. Los estudiantes de la OA estaban siendo forzados a enfrentarse a sus miedos. Mientras tanto, Shigaraki observaba desde su posición, mirando con una mirada fija a Izuku y su esfuerzo por mantener el control. ¿Tienes agallas, chico?, gritó Shigaraki, su risa malvada resonando en la sala. Pero no tienes idea de lo que nos espera. Esto solo está comenzando. Izuku, a pesar del caos que lo rodeaba, permanecía centrado en sus objetivos. Miró a Kurohiri y a los villanos, sin dejar de moverse, con una mente afilada. A pesar de las dificultades, sabía que aún quedaba mucho por hacer, y que no permitiría que los villanos ganaran esta batalla. La escena se volvía cada vez más caótica mientras los estudiantes de la OA intentaban reagruparse y enfrentar la amenaza de los villanos. La distorsión en el espacio creada por Kurohiri había dispersado a la clase en varios puntos, pero no sin que los alumnos mostraran el coraje que les había enseñado la OA. Grupo 1. Momo, Tsuyu y Kaminari. Momo, Tsuyu y Kaminari se encontraban en el borde de un lago, tratando de mantener la calma mientras evaluaban sus opciones. La distorsión de Kurohiri los había arrojado a este rincón apartado del campus, y ahora tenían que lidiar con la amenaza inminente. Esto no está bien, dijo Kaminari, mirando nervioso a su alrededor mientras las aguas del lago reflejaban el caos. ¿Dónde están los demás? No lo sé, pero tenemos que estar preparados, respondió Tsuyu, manteniéndose alerta. Su lengua se estiró y tocó el agua, detectando si había alguna anomalía o movimiento. ¡Cuidado! Antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió del agua. El villano que tenían frente a ellos parecía una mezcla extraña entre humano y algo monstruoso, un engendro cuya figura era borrosa pero aterradora.
Tsuyu rápidamente se posicionó, preparada para defender a sus compañeros. Yo me encargaré de este, dijo Momo, mientras extendía una de sus manos para crear una flecha de metal, apuntando con precisión hacia el monstruo. Kaminari, aunque nervioso, también se preparó. ¿Estás seguro de esto, Momo?, preguntó, dudando un poco. ¿Sí? Necesitamos mantenerlos ocupados. Vamos. Con esa orden, Momo disparó su flecha, y Tsuyu lanzó su lengua para inmovilizar al monstruo, atrapándolo momentáneamente. El enfrentamiento había comenzado. Grupo 2. Aoyama, Mineta y Hiro. Más allá del lago, Aoyama, Mineta y Hiro se encontraban en una zona del campus llena de estructuras de entrenamiento. La confusión aún reinaba, pero los tres estaban decididos a mantener el orden y enfrentarse a lo que fuera necesario. Así que esto es una lucha real, exclamó Aoyama, su pecho inflado de orgullo. A pesar de su comportamiento peculiar, estaba listo para usar su láser. Aoyama, no hagas el ridículo, gritó Mineta, siempre preocupado por la seguridad, aunque también dispuesto a defenderse. Hiro se preparó para intervenir, sus manos listos para sacar sus audífonos y generar sonidos que podrían desorientar a los villanos. No podemos perder tiempo, dijo Hiro, mirando al frente. De repente, un villano salió de una de las estructuras cercanas. Era un hombre alto con una máscara de gas, cargando con una gran masa. Mineta frunció el ceño. Esto no me gusta nada, murmuró Mineta, pero estaba dispuesto a usar sus bolas pegajosas para obstaculizar al enemigo. El villano cargó hacia ellos, y Aoyama, Mineta y Hiro tomaron sus posiciones, preparándose para la pelea. Grupo 3. Izuku y el Nomu. Mientras los demás grupos estaban dispersos por diferentes rincones de la OA, Izuku se encontraba de frente con el monstruoso Nomu. El ser gigantesco y grotesco, con un cuerpo que parecía imposible de vencer, avanzaba hacia él, moviéndose con una fuerza aterradora. Izuku, viendo que la situación era más complicada de lo que pensaba, se preparó con rapidez. Su corazón latía fuertemente en su pecho, pero el control que había aprendido a tener sobre su ki le daba la ventaja en este tipo de enfrentamientos. Este es el tipo de pelea que me gusta, dijo Izuku, con determinación, aunque una chispa de emoción se notaba en su voz. Tomó la espada que había creado en su quirófano y se posicionó, preparándose para lo que venía. El Nomu cargó hacia él con una rapidez que desmentía su tamaño, y al momento de atacarlo, Izuku utilizó su teletransportación para esquivar el golpe brutal. El espacio a su alrededor se distorsionó mientras Izuku aparecía y desaparecía en puntos estratégicos, cortando al Nomu con su espada de forma rápida. Izuku se detuvo un momento para pensar. ¿Qué más podía hacer? El Nomu no parecía ceder. Entonces, observó el entorno y vio una posibilidad. Usar el entorno a su favor para generar más distracción y daño. Con un rápido movimiento, Izuku se teletransportó a un lugar alto, usando la velocidad y el control de su ki para colocarse en una posición ventajosa. Su espada brilló cuando la usó para cortar una estructura cercana y hacer que cayera sobre el Nomu, aprovechando el daño colateral. Tienes que hacer más que eso, gritó el Nomu, esta vez más furioso. En su rostro grotesco, Izuku pudo ver la furia creciente. Sin embargo, él estaba preparado para lo peor. La batalla no había hecho más que comenzar. Grupo 4. Bakugo y Kirishima. En otra parte del campo, Bakugo y Kirishima se encontraban en un combate con un grupo de villanos, algunos de ellos que ya estaban claramente debilitados por sus primeros enfrentamientos. Bakugo, como siempre, estaba dispuesto a acabar con ellos rápidamente. «Cállate y déjame a estos», gritó Bakugo, mientras lanzaba una serie de explosiones hacia los enemigos que intentaban rodearlos. Kirishima, confiado, se lanzó al frente con su forma endurecida, ayudando a Bakugo a mantener la defensa. Juntos, se encargaron de uno a uno de los villanos, aunque sabían que tendrían que lidiar con más. La pelea se intensificaba mientras los estudiantes de la OA, ahora separados en grupos, se enfrentaban a los villanos. Todos sabían que la situación no estaba ni cerca de resolverse, y que cada segundo era crucial. Izuku, con su mente clara y su espada lista, se preparaba para lo peor. Grupo 1.
Momo, Tsuyu y Kaminari. Mientras Izuku se enfrentaba al Nomu, en el lago Momo, Tsuyu y Kaminari luchaban por sobrevivir al ataque de los villanos que les habían caído encima. Los 3 estudiantes de la OA estaban rodeados, pero luchaban con determinación, cada uno usando sus habilidades de manera eficaz para protegerse y atacar. La criatura enfrente de ellos, un monstruo híbrido con extremidades desproporcionadas y una piel escamosa, avanzaba con rapidez hacia Tsuyu. Su lengua se estiró hacia él, intentando atrapar sus piernas y detener su avance. «No dejes que te alcance», gritó Tsuyu, mientras la criatura retrocedía unos pasos, sorprendida por la rapidez de su ataque. Momo, manteniendo la calma, utilizó su Kirk para crear una variedad de armas. Una de las armas que más usaba era una espada, perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Mientras Tsuyu mantenía ocupada a la criatura con su lengua, Momo no dudó en lanzarse al frente, acercándose con su espada y cortando una de las extremidades de la criatura. «Kaminari. Cúbreme», gritó Momo, confiando en su compañero para distraer al enemigo. Kaminari, aún algo nervioso, comenzó a generar electricidad, lanzando rayos a la criatura. Cada descarga no parecía afectar demasiado al monstruo, pero al menos conseguía que retrocediera un poco. Kaminari se mordió el labio. «Maldita sea. Es más fuerte de lo que pensé», dijo, mientras lanzaba otra descarga. Sin embargo, la criatura no se detuvo. Momo, viendo que el enemigo no estaba debilitado, empezó a pensar en una estrategia diferente. «Vamos a usar el entorno», dijo Momo, buscando algo alrededor que pudiera usar como ventaja. Tsuyu asintió y saltó hacia una roca cercana, utilizando su agilidad para atrapar la criatura de nuevo con su lengua, en esta ocasión elevándola para que Momo tuviera espacio para atacar. Aprovechando la distracción, Momo creó un cañón de energía de alta intensidad. «Esto debería detenerlo», dijo, disparando el cañón con toda su fuerza, impactando directamente en el monstruo. La criatura emitió un grito de dolor y cayó al suelo, derrotada momentáneamente. Kaminari no pudo evitar sonreír, aunque su respiración seguía agitada. «Eso estuvo genial», exclamó, frotándose la cabeza. Tsuyu saltó de nuevo al suelo, su lengua regresando a su boca. «Hay más de ellos», dijo Tsuyu, viendo que varios villanos más se acercaban. Momo, mirando alrededor, suspiró. «No hay tiempo para relajarse. Vamos a mantenernos alerta», dijo, comenzando a pensar rápidamente en su siguiente movimiento. Otro rincón del campo. Aoyama, Mineta y Hiro en otro rincón del campo. Aoyama, Mineta y Hiro se encontraban atrapados en una pelea con varios villanos más. Aoyama no podía dejar de hablar mientras disparaba rayos de su Kirk. «Observad cómo la luz de mi láser ilumina este campo de batalla», exclamó Aoyama con su habitual actitud orgullosa. Mineta, sin embargo, no estaba tan confiado. «No hagas el ridículo, Aoyama», gritó, lanzando sus bolas pegajosas hacia los pies de los villanos para hacerlos tropezar. Sin embargo, los villanos no eran tan fáciles de detener, y algunos de ellos rompieron rápidamente las bolas con facilidad. Hiro, que había estado observando en silencio, aprovechó su oportunidad. Sacó sus audífonos y comenzó a generar ondas sónicas potentes, desorientando a varios de los villanos cercanos. «Esto debería debilitarlos un poco», gritó Hiro, usando su Kirk para generar más ruido y confusión. Aoyama, viendo la oportunidad, disparó su láser directamente hacia uno de los villanos, el cual cayó al suelo con un grito de dolor. Mineta aprovechó la distracción para lanzar más bolas pegajosas, inmovilizando a otro villano. «Bien hecho, chicos. Esto está saliendo bien», dijo Mineta, mientras se mantenía alerta. Sin embargo, Aoyama no estaba tan tranquilo. «Esto es solo el principio. No dejaré que estos villanos se salgan con la suya», exclamó, orgulloso de su participación. Izuku y el Nomu. La batalla se intensifica en otro rincón del campus. Izuku se enfrentaba al Nomu, el monstruo de características grotescas que parecía casi indestructible. Cada golpe de Izuku causaba daño, pero el Nomu parecía recuperarse rápidamente. Izuku, agotado pero decidido, continuaba usando su teletransportación con precisión, evitando los devastadores golpes del Nomu mientras aprovechaba las pocas oportunidades que tenía para atacarlo. «No puedo dejar que esto siga así»,
pensó Izuku, mientras se teletransportaba nuevamente para esquivar un golpe brutal. El Nomu lanzaba ataques sin cesar, y Izuku sabía que no podría seguir esquivando indefinidamente. Izuku calculó sus movimientos con rapidez y, cuando el Nomu levantó una mano gigantesca para golpearlo, Izuku se teletransportó justo detrás de él, cortando al Nomu por la espalda. El monstruo emitió un gruñido de dolor, pero seguía de pie. Izuku se tomó un respiro, mirando al monstruo y pensando en su siguiente movimiento. Este tipo de lucha no va a ser fácil, dijo en voz baja, mientras evaluaba cómo aprovechar su Kirk para derribar a su enemigo de una vez por todas. El regreso al centro de la sala. Las batallas habían terminado. Los estudiantes de la clase 1A, exhaustos pero victoriosos, comenzaron a reagruparse tras haber derrotado a los villanos que habían enfrentado en sus respectivas secciones del campo de entrenamiento. Kaminari, con su cabello desordenado y con una sonrisa tensa, miró a sus compañeros. Bueno, eso fue más difícil de lo que pensaba, dijo, intentando relajarse mientras las otras parejas de estudiantes se reunían con él. Suyo había logrado someter a uno de los villanos más escurridizos, mientras que Momo y Uraraka, trabajando en equipo, habían detenido a otro. Todo parecía en orden, pero había una sensación palpable de que la situación aún no estaba resuelta. ¿Dónde está Izuku?, preguntó Momo, su tono preocupado, mientras sus ojos recorrían el campo de batalla. De entre todos, solo Izuku parecía estar involucrado en una pelea de mayor escala. A lo lejos, veían el caos que se desarrollaba alrededor del Nomu. Tenemos que ayudarlo, dijo Bakugo, quien, a pesar de la tensión, se mostró dispuesto a unirse a la lucha. Aún así, el grupo no se lanzó inmediatamente al rescate. Izuku había demostrado ser más que capaz, y sabían que no podían apresurarse sin un plan. Mientras tanto, el sonido de los ataques continuaba resonando desde el otro extremo del campo. El Nomu estaba demostrando ser un oponente formidable, pero los estudiantes sabían que la clave era colaborar para derrotarlo. Izuku contra el Nomu. La decisión. Izuku, por su parte, había comenzado a notar el peso de la batalla. Había logrado esquivar y golpear al Nomu, pero la criatura parecía casi inmune al daño. Sin embargo, su mente funcionaba a una velocidad impresionante, y cada teletransportación que hacía le daba una ventaja temporal sobre su monstruoso oponente. Se tomó un momento para analizar sus opciones. Tengo que terminar con esto pronto, pensó Izuku, mientras evaluaba sus próximos movimientos. Su mente corrió a velocidad de vértigo, y entonces, su concentración fue interrumpida por una llamada mental de Momo, quien había llegado al centro con el grupo de estudiantes. Izuku. Nosotros ya hemos terminado con los demás. ¿Necesitas ayuda?, dijo Momo desde el comunicador. Izuku asintió mentalmente y rápidamente le dio una respuesta. No hace falta. Me quedo con esto, respondió Izuku, con más determinación que nunca. La llamada a la unidad. Mientras tanto, los demás estudiantes de la clase 1A se reunieron en el centro de la sala, observando cómo la pelea entre Izuku y el Nomu continuaba. Aizawa, al igual que los demás, había sido testigo de la resistencia sorprendente del Nomu, y se acercó al grupo. Asegúrense de que nadie más se acerque a la batalla sin un plan, les advirtió Aizawa. Su tono era firme y preocupado. No quería que sus estudiantes fueran alcanzados por el caos. Izuku ya había demostrado su destreza con el Kirk de teletransportación, pero se veía claro que necesitaría algo más para vencer a un enemigo como ese. Aunque los demás se mantenían a distancia, Izuku no estaba solo. A pesar de que él enfrentaba al Nomu directamente, los estudiantes estaban preparados para actuar si la situación empeoraba. Aizawa yacía en el suelo, su respiración entrecortada. El dolor en su cuerpo era insoportable, y la perforación en su pulmón lo hacía luchar por cada aliento. A pesar de eso, su mente seguía alerta, aferrándose a la disciplina que lo mantenía en pie. Pero el dolor era abrumador, y su visión se desdibujaba. Izuku, de pie frente al Nomu, mantenía la calma, su concentración firme. Sabía que debía acabar con esta pelea rápidamente, pero las lesiones de Aizawa lo mantenían intranquilo. Tenía que estar atento a todo. Izuku y el Nomu. No puedo dejar que Aizawa caiga, pensó Izuku, mientras se teletransportaba rápidamente a la espalda del Nomu para asestarle otro corte.
La teletransportación y la precisión de sus movimientos eran clave, pero sabía que necesitaba algo más. El gnomo era inmenso, y sus golpes devastadores volvían cada ataque de Izuku más agotador. Izuku, con su Kirk quirófano, continuó manipulando el espacio a su alrededor, y con cada teletransportación, se llevó una parte del poder del gnomo. Era difícil, pero sabía que, a pesar de lo imposible que parecía, aún tenía el control de la situación. El movimiento sorpresivo de Shigaraki. Shigaraki, que observaba la batalla desde la distancia, parecía enfurecido. La frustración comenzaba a invadirlo mientras veía cómo Izuku esquivaba y atacaba al gnomo con tal agilidad. Su rostro se retorció en una expresión psicótica, y su mente maquinó rápidamente una estrategia. Si no podía vencer a Izuku directamente, lo haría por otro camino. Con una sonrisa cruel, Shigaraki lanzó una maniobra rastrera. Rápidamente se lanzó hacia Momo, que estaba un poco apartada del resto del grupo, desprevenida. «Momo, cuidado», gritó Izuku, con los ojos abiertos de par en par, al ver la intención asesina en los movimientos de Shigaraki. Izuku se teleportó al instante, poniéndose entre Momo y Shigaraki antes de que pudiera alcanzar a la chica. Con la rapidez de su Kirk, absorbió a Momo dentro de su quirófano, transportándola justo detrás de él. El ataque de Shigaraki pasó de largo, rozando la capa de la ropa de Momo, pero Izuku había reaccionado a tiempo. Momo, sorprendida, observó a Izuku, y por un momento, el mundo pareció detenerse a su alrededor. La salvación. Gracias, susurró Momo, mirando a Izuku con una mezcla de gratitud y admiración. El rostro de Izuku permaneció sereno, su mente centrada en el combate, pero las palabras de Momo no pasaron desapercibidas. Ella notó la gentileza en su voz y la forma en que Izuku siempre se preocupaba por los demás, incluso en medio del caos. Por un momento, Momo olvidó el peligro. Sentía una calidez al saber que Izuku estaba allí para protegerla, y algo comenzó a formarse dentro de ella, algo más allá de la simple amistad. Izuku, que había llevado a Momo a un lugar seguro dentro de su quirófano, miró con seriedad hacia Shigaraki. Sabía que el villano no iba a detenerse fácilmente. «No te lo perdonaré», gritó Izuku, con los ojos brillando de furia. En ese momento, algo dentro de Momo se aceleró. Vio la determinación en los ojos de Izuku, y un sentimiento que no había reconocido antes comenzó a tomar forma. En un instante, se dio cuenta de que sus sentimientos por él iban más allá de la admiración. La batalla continúa. Mientras Izuku enfrentaba a Shigaraki, Momo se quedó atrás, con el corazón acelerado y una sensación extraña en su pecho. Al mismo tiempo, los demás estudiantes estaban concentrados en mantener a los otros villanos a raya. Aizawa, quien aún luchaba por respirar, miró a su alrededor. El dolor seguía siendo insoportable, pero la visión de Izuku, peleando con todo lo que tenía para proteger a sus compañeros, le dio algo de esperanza. Es un líder, pensó Aizawa, mientras luchaba por mantenerse consciente. Izuku no solo era fuerte, sino que también poseía una fuerza de voluntad impresionante. Esto era algo que no podía ignorar. Izuku vs Nomu. El golpe decisivo. La lucha alcanzó un punto crítico. Izuku, cubierto de sudor y con el cuerpo agotado, seguía evitando los brutales ataques del Nomu. Cada vez que esquivaba, el monstruo parecía más rápido, más feroz. La fatiga estaba comenzando a afectarlo, y aunque su Kirk de operación le otorgaba gran movilidad, no era suficiente para detener la monstruosa fuerza del Nomu, que parecía indestructible. Izuku sentía que sus fuerzas se desvanecían. El 30% del One for All lo desgastaba, y cada teletransportación era un esfuerzo titánico. Su cuerpo ya no aguantaba más, pero su mente era clara. Tenía que ganar, a toda costa. No podía permitir que sus compañeros sufrieran más daño. Con un movimiento de su espada, intentó cortar al Nomu nuevamente, pero la criatura apenas reaccionó, levantando un brazo gigantesco para bloquear el golpe. Izuku, con la boca seca y los pulmones agitados, dio un paso atrás para reponer fuerzas. Sin embargo, no podía descansar. El Nomu estaba tan cerca de él, y cada segundo que pasaba, sus opciones de ganar disminuían. En ese instante, algo dentro de Izuku cambió. Sus ojos se fijaron en el monstruo, y por un momento, el ruido de la batalla desapareció. Solo había él y su enemigo.
Las palabras de Aizawa resonaron en su mente. Tienes que proteger a tus amigos, Izuku. No puedes rendirte. No podía fallar. Izuku apretó los dientes mientras sentía como el One for All se acumulaba en su cuerpo, ardiendo por cada fibra de su ser. La espada en su mano temblaba, pero Izuku no iba a dejar que su miedo lo controlara. Era el momento de darlo todo. No más. Gritó Izuku, dejando que toda la rabia y desesperación se canalizaran en su cuerpo. El golpe decisivo. Izuku desata su furor. Izuku no calculó, no pensó, solo actuó. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció del lugar con la velocidad de un rayo. Apareció detrás del Nomu, sin que la criatura tuviera oportunidad de reaccionar. Todo su poder se concentró en ese único momento. Con un grito ensordecedor, Izuku levantó la espada, hiriendo su cuerpo aún más con la tensión del One for All, y la desató con un golpe devastador que cortó el aire como un trueno. El impacto fue más allá de cualquier límite. La espada se rompió en dos en el preciso momento en que tocó el cuerpo del Nomu, pero Izuku no se detuvo. El golpe siguió, no por la espada, sino por la pura energía del One for All. La explosión de poder fue titánica. La onda de choque que provocó el golpe fue tal que las vibraciones se sintieron en cada rincón de la sala de entrenamiento. El Nomu gritó de dolor, su cuerpo se sacudió violentamente, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, los dos brazos del monstruo fueron destrozados. Los huesos se rompieron, los músculos estallaron en una mezcla grotesca de sangre y carne, mientras los pedazos de su cuerpo caían al suelo. El golpe de Izuku no solo destruyó los brazos del Nomu, sino que su torso también se vio severamente dañado. La criatura intentó mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron bajo el peso de la herida mortal. La bestia cayó al suelo con un estruendoso rugido, levantando polvo a su alrededor. Izuku cayó de rodillas, el agotamiento total se apoderó de él, pero al ver al Nomu en el suelo, sin moverse, algo dentro de él se relajó. Había ganado. Finalmente lo había hecho. El silencio tras la tormenta. El campo de batalla se sumió en un silencio mortal. Todos los alumnos, aunque exhaustos, se acercaban a la escena, observando lo que Izuku había logrado. La intensidad del momento, la brutalidad de la batalla, lo que Izuku había hecho, los dejó sin aliento. En la distancia, Aizawa observó la escena con asombro, sus heridas graves no impidieron que viera lo que había hecho su alumno. No pudo evitar sonreír, aunque el dolor lo estaba consumiendo. Izuku había cumplido su promesa. Sin embargo, la victoria de Izuku no fue simple ni sin sacrificio. El costo había sido alto. Su cuerpo estaba devastado, y su mente apenas lograba mantenerse consciente. Había dado todo por sus amigos, por su clase, por su profesor. Mientras el Nomu yacía en el suelo, Izuku miró a Momo, quien lo observaba con una expresión de admiración y preocupación. En sus ojos brillaba algo más, algo que no había visto antes, algo que sentía en su corazón. En ese instante, Izuku sonrió levemente, aunque el cansancio casi lo apagaba. Momo. Un sentimiento silencioso. Momo, que había estado a punto de ser alcanzada por el ataque de Shigaraki, ahora miraba a Izuku con una mezcla de agradecimiento, admiración y algo más. La lucha había sido feroz, y ella había sentido el miedo en sus huesos cuando pensó que todo se acabaría en un instante. Pero ahora, viendo a Izuku tan valiente, tan increíble, sus sentimientos hacia él se intensificaron. El corazón de Momo latía con fuerza, pero no por la emoción del combate, sino por lo que Izuku había hecho por ella y todos ellos. Había arriesgado su vida sin dudarlo, y ella no podía evitar sentir un profundo respeto y cariño por él. En ese instante, algo en su pecho le dijo que, aunque no lo sabía del todo, había algo más grande entre ellos. El polvo aún no terminaba de asentarse cuando una risa rasposa y temblorosa se escuchó en medio del caos. No, 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 no. Murmuró Shigaraki, con los ojos desorbitados mientras sus manos temblaban de pura frustración. Esto no debía pasar. El Nomu fue creado para matar a All Might. Shigaraki observó con rabia descontrolada el cuerpo inmóvil del Nomu. Ese monstruo debía ser invencible, su carta de triunfo para aplastar al símbolo de la paz. Pero ahora, un mocoso lo había derrotado. Tú. Gritó, señalando a Izuku con una furia incontrolable. Sus dedos se crisparon, ansiosos por tocarlo, por desintegrarlo hasta no dejar rastro.
Tú arruinaste todo. Eres solo un maldito niño. Izuku apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo destrozado por el esfuerzo titánico que había hecho para derrotar al Nomu. El One for All había llevado sus músculos más allá de su límite y su espada ahora no era más que un fragmento roto de lo que fue. No tenía fuerzas para seguir peleando, pero su espíritu se negaba a ceder. No te dejaré ganar, murmuró, jadeando, levantando lo poco que quedaba de su espada. Shigaraki se inclinó ligeramente hacia adelante, como un depredador acechando a su presa. Luego se lanzó contra Izuku con una velocidad alarmante. Desaparece. Rugió, su mano extendida con la intención de agarrarlo y desintegrarlo al instante. Momo sintió que su corazón se detenía. Izuku. Gritó desesperada. Los demás alumnos también reaccionaron, pero todos estaban exhaustos. El ataque de Shigaraki era demasiado rápido, demasiado repentino. Y en ese instante. ¡Iamere! Un trueno retumbó en la entrada del Uso. Antes de que los dedos de Shigaraki tocaran a Izuku, una figura imponente apareció frente a ellos en una fracción de segundo. El golpe fue brutal. El aire se sacudió con la presión del impacto cuando un puño gigantesco chocó contra el pecho de Shigaraki, enviándolo volando varios metros hacia atrás. All Might había llegado. Los alumnos sintieron una ola de alivio al verlo, con su silueta dorada brillando como un verdadero faro de esperanza. El símbolo de la paz estaba allí. Jóvenes, lo hicieron bien soportando hasta ahora. Rugió All Might con su voz atronadora. Pero ahora, el resto depende de mí. Detrás de él, el resto de los profesores de Wa entraron en acción, dispersándose para someter a los villanos restantes. Cementos levantó enormes muros para dividir el campo de batalla, Present Mic desató su estruendosa voz para incapacitar a los criminales, y Snipe comenzó a disparar con precisión quirúrgica, hiriendo a varios villanos sin matarlos. Aizawa, aún con sus heridas graves, sonrió levemente desde donde yacía en el suelo. All Might estaba aquí. Todo iba a estar bien. Pero Shigaraki, tosiendo por el golpe, se levantó con una risa espeluznante. Jejeje. ¿Crees que esto ha terminado, All Might? Kurohiri apareció a su lado, la niebla oscura envolviendo sus cuerpos. Nos iremos por ahora, pero esto no ha terminado. Pronto verás que la era de los héroes está llegando a su fin. Con esas palabras, la niebla los envolvió completamente y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. La batalla había terminado. Izuku colapsa. Izuku, sintiendo como la adrenalina finalmente abandonaba su cuerpo, perdió la fuerza en sus piernas y cayó de rodillas al suelo. Sus brazos temblaban incontrolablemente, su respiración era errática, y su visión comenzaba a nublarse. Lo logramos, susurró, antes de que el agotamiento lo venciera y se desplomara por completo. Izuku. Momo corrió hacia él, atrapándolo antes de que golpeara el suelo. Su corazón latía desbocado, su pecho se sentía oprimido. Izuku estaba completamente exhausto, pero suavemente levantó la mirada hacia ella y sonrió débilmente. «¿Estás bien? Eso es lo que importa», murmuró con esfuerzo. Momo sintió un extraño calor en su pecho. Ese chico había puesto su vida en juego por todos ellos. Por ella. Y en ese momento, sin darse cuenta, Momo sintió que algo dentro de ella cambiaba. Algo que no desaparecería tan fácilmente. Después de la tormenta, el sonido de sirenas resonaba en la distancia mientras los refuerzos de la UA y los héroes profesionales llegaban a luz. Los alumnos, aún conmocionados, observaban el campo de batalla devastado. Paredes destruidas, cuerpos de villanos inconscientes o inmovilizados por los profesores, y en el centro de todo, Izuku Midoriya tendido en el suelo, respirando con dificultad en los brazos de Momo. «Necesitamos asistencia médica aquí», gritó Momo con desesperación, presionando con cuidado el pecho de Izuku para asegurarse de que seguía respirando. «Midoriya está herido», exclamó Ochako, corriendo hacia ellos con los ojos llenos de preocupación. Tsuyu y Kaminari también se acercaron, todavía empapados después de su propia lucha en el lago. La impresión en sus rostros era evidente. «Ribid Midoriya luchó contra ese monstruo él solo», dijo Tsuyu en voz baja. «Fue una locura. Esa pelea parecía sacada de una película de superhéroes». Kaminari se agarró la cabeza, todavía asimilando lo que había pasado. Todoroki se cruzó de brazos, su mirada seria y pensativa.
Había visto la batalla. No solo peleó, lo superó. Lo aplastó. Dijo, recordando la imagen de Izuku destruyendo los brazos del gnomo con un golpe tan brutal que había sido difícil de creer. Kirishima se acercó también, viendo de reojo el estado de Izuku. Ese tipo es realmente fuerte. Pero, ¿cómo diablos sigue vivo después de todo lo que usó? A unos metros, Aizawa yacía en una camilla, siendo atendido por los paramédicos. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, su brazo roto, sus costillas fracturadas perforando su pulmón, pero su mirada seguía enfocada en Izuku. Ese chico no solo es fuerte. Tiene el corazón de un verdadero héroe. Recovery Girl se abrió paso entre los alumnos y se arrodilló junto a Izuku, inspeccionando su estado. Dios mío, niño, murmuró con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Te has destrozado el cuerpo otra vez, eh? Momo miró a la anciana con súplica en los ojos. Por favor, sálvelo. Se esforzó demasiado. Recovery Girl sonrió suavemente y le dio una palmadita en la cabeza. Tranquila, jovencita. Hiciste bien en cuidarlo. Ahora déjamelo a mí. La anciana besó la frente de Izuku y su energía de curación comenzó a hacer efecto. El pecho de Izuku se expandió con más facilidad, sus músculos tensionados comenzaron a relajarse, sus heridas comenzaron a cerrarse lentamente. Momo sintió alivio, pero su corazón aún latía con fuerza. Lo había visto todo. Había visto a Izuku dar su vida por todos ellos, había visto cómo había peleado sin miedo, había visto cómo la determinación ardía en sus ojos verdes. Y en ese instante, supo que sus sentimientos hacia él nunca volverían a ser los mismos. La llegada del director Nezu y la investigación unos minutos después, el director Nezu llegó acompañado de más héroes y personal de la OA. All Might estaba de pie en el centro de la destrucción, con su semblante severo. El ataque fue premeditado. Alguien tenía información interna sobre la OA, dijo con voz grave, mirando a los profesores. Snipe asintió. No fue un simple asalto. Querían matarte, All Might. Nezu cruzó sus patas sobre su escritorio portátil. Debemos analizar lo sucedido. Pero antes que nada, nuestros estudiantes necesitan descansar. Esto fue una prueba demasiado grande para ellos. Los héroes asintieron. Y así, la OA cerró el uso mientras la investigación comenzaba. Pero lo que nadie sabía, era que esto solo era el principio de algo mucho más grande. Momo y su decisión. Esa noche, en su dormitorio, Momo no podía dormir. Se dio la vuelta en su cama, sintiendo que su mente no dejaba de dar vueltas. Veía el rostro de Izuku, su sonrisa cansada después de salvarla. Recordaba su voz, asegurándole que todo estaba bien. Y sentía como su corazón latía más rápido cada vez que pensaba en él. Se llevó una mano al pecho, sintiendo un calor extraño. ¿Esto qué significa? Susurró para sí misma. Pero en el fondo, ella ya conocía la respuesta. Su corazón había tomado una decisión. Y era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta. Con nada más que decir me despido. Cualquier duda o consulta o simplemente si quieren un saludo los leo en comentarios. Me despido mis nakamas.